Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y en el episodio de hoy platicaremos sobre una cuestión de bastante importancia en los pacientes con cáncer de pulmón y con otro tipo de tumores, que es el papel del neumólogo en la valoración previa a una cirugía. El día de hoy contamos con una invitada especial, es la doctora Fernanda Morales. Ella es neumóloga, egresada de la Universidad de Guadalajara y realizó sus estudios de neumología en Monterrey, en el Hospital de Cardiología del IMSS, ¿cierto, Fer? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fer. Y pues empezamos, Diego, ¿no? Sí. Bueno, en otros episodios, si se van ahí a ver el historial, desde la primera temporada hemos platicado algunas cosas del cáncer de pulmón. Y ahorita, para los que nos escuchan por primera vez, pues el cáncer de pulmón a nivel mundial es el número 1 en frecuencia y es el número 1 en muertes de todos los cánceres, lo cual pues lo convierte en un claro problema de salud pública. En nuestro país, pues la detección del cáncer de pulmón por lo general la vemos en etapas muy avanzadas. Sabemos que estas etapas, de forma general, pues las clasificamos que van del 1 al 4. 4 es cuando ya hay metástasis, es decir, que el tumor ya se fue del pulmón al hígado, al hueso, a la cabeza u otro sitio. La mayoría de los pacientes los detectamos en esta etapa, que si bien hay tratamientos que cada vez son más efectivos, pues en la mayoría de los casos no hablamos de un tratamiento curativo. Esto pasa en el 70-75% de los casos. Con datos que teníamos o que se han reportado en el Instituto Nacional de Cancerología, pues se reporta que alrededor del 1% son etapas tempranas y un porcentaje también bajo en etapas 3. Afortunadamente, creo que hemos visto últimamente más casos en etapas tempranas, en estas etapas que van del 1 al 3, y muchos de ellos son potencialmente operables. Pero para valorar esta función o esta operabilidad, pues necesitamos de los neumólogos y justo por eso es que queríamos como hacer énfasis en este episodio. Aquí, antes de enfatizar un poco más la importancia que tiene esa valoración, eh, pues como sabemos que uno de los principales factores de riesgo, tomando un poquito de la epidemiología, es el tabaquismo, pues estos pacientes generalmente, ojalá cada vez encontremos más en etapas tempranas, siempre se acompañan de una enfermedad de base pulmonar, ¿no? Entonces, desafortunadamente, manejo un término, yo creo que muy correcto, Diego, de operabilidad, ¿no? A veces tenemos un tumor muy pequeño, muy chiquito, pero tenemos un paciente pues con antecedentes cardiovasculares muy graves, con daño pulmonar muy importante y que desafortunadamente pues la cirugía no sería su mejor opción, ¿no? O para poder llegar a eso necesitaríamos llevar un proceso, que esa es la finalidad de invitar a Fer el día de hoy, ¿no? Y tú, Fer, no sé si nos quieras platicar un poquito de cuál es la importancia que tiene tu especialidad. Digo, porque sabemos que en la evolución de la medicina, hasta hace no mucho, la neumología pues era como que algo muy para la población, era como que neumología, pues que no. Y obviamente la pandemia, digo, dentro de todo, obviamente ha ido creciendo la especialidad y pues ya tienen un papel sumamente importante, ¿no? Que a veces no teníamos muy bien contemplado, ¿no? No sé si quieras compartirnos un poquito de esto. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy la doctora Fernanda Morales, soy especialista en neumología y los neumólogos lo que hacemos es pues ver todas las patologías, no solo oncológicas, a nivel pulmonar, bueno, de bronquios, pulmones y pleura, ¿no? Que es pues todo el sistema respiratorio prácticamente. Y bueno, pues sí, el papel del neumólogo es importante desde el diagnóstico. Normalmente pues son pacientes que ya estamos viendo por alguna enfermedad, un comórbido secundario al tabaquismo o algún otro tipo de exposiciones que llegan con nosotros pues por síntomas de falta de aire o porque traen derrame pleural, que es cuando hay líquido alrededor de los pulmones. Entonces, pues muchas veces somos los que tenemos como la primer sospecha diagnóstica y de ahí pues la referencia al oncólogo. Una vez que ya se establece este diagnóstico, que ven este paciente de riesgo y después de su evaluación, pues se hace el diagnóstico y pues se ve que es un cáncer de pulmón. Sabemos que una vez que tenemos el diagnóstico, el siguiente paso o uno de los siguientes pasos es ver justo la etapa de la enfermedad, o sea, estadificar. Y después de hacer estos estudios de imagen, pues se ve que el tumor pues está localizado en una sola parte del pulmón, que quizá no hay ganglios
en la zona conocida como mediastino, o si hay es alguno muy pequeñito. Y de entrada lo ves y dices, pues este parece resecable. En la actualidad sabemos que el manejo del cáncer de pulmón, lo ideal es que sea con un equipo multidisciplinario, donde las diferentes especialidades, neumología, oncología, radiología, patología, pues entre todos se aporta o se discute a cada caso para que el resultado sea mejor. En esta sesión se dice el paciente, se ve resecable, dice Omar, yo sí lo veo que lo puedo operar y se va a quedar sin enfermedad, pero pues antes de eso lo tienen que valorar. O sea, ¿cuál es la importancia de esta valoración que ustedes hacen antes de que le quieran meter cuchillo? Y bueno, en el caso específico de los pacientes que tienen un tumor pulmonar y que van a cirugía de resección pulmonar, o sea que les vamos a quitar pues ese pedacito de pulmón que tiene el problema, lo primero es, bueno, muchos de estos pacientes ya van a tener una enfermedad pulmonar previa, por ejemplo el EPOC, ¿no? Es la más común. Y aquí, si el paciente ya tiene una enfermedad previa conocida, pues una parte importante es ver que esa enfermedad esté estable, esté en buen control y que el paciente vaya en las mejores condiciones pues para tener un buen resultado y prevenir cualquier complicación. Ya en general, en todos los pacientes, pues la importancia de la valoración radica, aparte de reducir riesgos, en la cirugía de resección, pues ver que la función pulmonar que le va a quedar después, o sea, el pulmón sano que va a quedar después va a ser suficiente para pues que el paciente tenga una vida normal, ¿no? Que no sea un paciente que quede con falta de aire para toda la vida, etcétera. Es algo que podemos en cierta manera predecir y bueno, pues reducir cualquier tipo de complicaciones postoperatorias. Hay pacientes que se pueden mandar a rehabilitación pulmonar antes de la cirugía para mejorar sus condiciones. En pacientes que fuman, pues también asesorar un poco en suspender el tabaquismo, que eso nos mejora el pronóstico. Pues básicamente eso es lo que y en general, aquí, de hecho, hay neumólogos que les gusta mucho el área de también específicamente tabaco, ¿no? Creo que dentro de la neumología, nada más como aclarar algo, hay diferentes ramas también ya, ¿no? Cada vez ha ido creciendo más la especialidad. Hay unos que les gusta más la intervención, ¿no? Para hacer los diagnósticos, tenemos podcast de diagnósticos donde pueden ver lo de las biopsias. Y otros neumólogos que se abarcan más, por ejemplo, la cuestión de tabaco, ¿no? Hay neumólogos específicamente para tabaco. Y mi pregunta también aquí, Fer, por ejemplo, es cuando tú ya ves a un paciente que tiene una condición pulmonar no tan óptima, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Pues los riesgos pues, son muy altos y todo eso. La importancia a lo que voy es de hacer un diagnóstico antes. ¿Al cuánto tiempo tú, por ejemplo, si dices, bueno, lo voy a mandar a fisioterapia pulmonar, lo voy a revalorar? O sea, ¿cómo sería un paso de, digamos, llega un paciente que te mandamos, por ejemplo, para que valores y ¿sabes qué? Dices, la condición no es la mejor. ¿Qué tanto tiempo pasa desde que llega contigo? ¿Qué pruebas existen? ¿Cómo haces el abordaje inicial? Ok, bueno, cuando se refiere un paciente de oncología, pues lo primero es la historia clínica para conocer bien al paciente también, ver si tiene riesgo de algún otro problema fuera de lo oncológico. La exploración física, que suena como algo muy básico, pero nos da mucha idea de cómo está el paciente, cómo está su saturación de oxígeno, su patrón respiratorio, etcétera. Y de ahí hacemos pues exámenes básicos, por ejemplo la biometría hemática nos ayuda mucho para ver la hemoglobina, ver si la oxigenación ha estado baja por mucho tiempo, pues ahí vemos algunas alteraciones en sangre. La radiografía de tórax, bueno, que cuando vienen de onco pues normalmente ya traen imagen mucho más, ¿no?, que radiografía, sí. Nos ayuda mucho pues también eso y saber la intención del cirujano, qué tanto piensa resecar, si va a ser un pedazo pequeño, una segmentectomía. Hay pacientes que es hasta el pulmón completo, ¿no?, las neumonectomías. Entonces eso nos ayuda mucho pues también a ver qué alcance va a tener la cirugía y qué consecuencias podemos prever. En cuanto a estudios, pues el que es muy básico y siempre necesario para una cirugía de resección es la espirometría. Ese es un estudio pues es barato, es seguro, es fácil de hacer, se hace en el consultorio y pues simplemente es poner al paciente a soplar en una máquina. Y este estudio pues nos dice mucho de
cuánto aire cabe en los pulmones del paciente, qué tan rápido ese aire entra y sale de los pulmones, y nos ayuda a predecir mucho la función pulmonar. O sea, hay unos valores normales para cada persona. Y a partir de ahí, con ese simple estudio, podemos decir, pues esta cirugía tiene un riesgo bajo, adelante, no hay problema. Esta cirugía tiene que considerarse con más cuidado, o considerar hacer una resección más pequeña, o de plano es un paciente que no te va a tolerar la cirugía, ¿no? Si todo está bien, en muchos pacientes esa es toda la evaluación que necesitamos, y eso basta para pues ya regresarlo con el oncólogo y que pueda ir a tratamiento. En pacientes en que hay una alteración importante que ya nos hace dudar de si conviene o no operar al paciente, pues es cuando profundizamos un poco más. Otros estudios en los que nos podemos basar, bueno, es la DLCO, por ejemplo, que esa pues sí se hace en un laboratorio de fisiología pulmonar. Igual es soplar en una máquina y mide qué tanto el oxígeno pasa de los pulmones hacia la sangre. Y eso nos da pues todavía una idea mucho más precisa de cómo está la función pulmonar. Podemos hacer pruebas de tolerancia al ejercicio, como pruebas de esfuerzo cardiopulmonar o caminata de 6 minutos, en las que el paciente pues hace un esfuerzo físico y medimos varios parámetros. Y eso nos da una idea un poquito más, pues más certera de si el paciente realmente va a tolerar la cirugía y de cómo va a estar después de la cirugía. En los pacientes en los que detectamos que hay una enfermedad pulmonar que no está bien controlada, pues podemos cambiar las dosis de los medicamentos, ajustar un poquito, a lo mejor, por ejemplo, en asma, pues agregar ahí algunos medicamentos fuera de los inhalados por un tiempo breve antes de la cirugía. Y eso nos permite optimizar al paciente. En cuanto a la rehabilitación pulmonar, que en algunos pacientes pues sería benéfica, bueno, el tema con la rehabilitación es que tardamos varias semanas en empezar a ver un beneficio. Entonces, por lo menos 4 semanas sería lo ideal, pero pues hay programas de hasta 6, 8 semanas de rehabilitación pulmonar para que viéramos un beneficio real en la función pulmonar del paciente, que bueno, también es algo que implementamos después de la cirugía. El suspender el tabaquismo también, lo ideal es que sean 4 semanas, y pues básicamente eso es lo que... Sí, en general, más o menos es un periodo como, dices, mínimo un mes, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues eso puede generar mucha angustia en los pacientes o en la familia, ¿no? O sea, un mes para que me den el tratamiento, pero la realidad es que eso es lo que sí logra impactar, pues, en la solución. Diego, ya hemos tenido varios pacientes, ¿no, Diego? Que llegan con mala condición pulmonar y, bueno, se condicionan y, pues, se pueden llevar a un tratamiento, ¿no? Óptimo. Y entonces ya dijiste prácticamente las pruebas más relevantes para poder valorar la conducta, ¿no? Uh-huh. Si hay un riesgo, ya prácticamente tú dices riesgo alto, intermedio o bajo, ¿no? Uh-huh. Así muy general, uh-huh. Se puede o no se puede operar o podemos sí operar, pero después de cierto condicionamiento, ¿no? Uh-huh. O cierta mejoría, ¿no? Y en esta parte de las pruebas, Fer, digo, ya nos has platicado y sabemos que pues esto tratamos de que no lo entienda toda la gente que lo escucha, pero mi pregunta es, todo este protocolo que haces, digo, el paciente supongamos que no va a la rehabilitación o que no la requiere. Uh-huh. Llega a tu consultorio, le haces la espirometría y dices, yo creo que sí voy a necesitar otras pruebas complementarias como las que ya mencionaste. ¿Cuánto te tardas tú en hacer todo este abordaje? Porque, bueno, ya nos comentaron el tiempo de la rehabilitación, pero pues también en oncología a veces, pues tanto el paciente como nosotros nos preocupamos porque pues el tiempo es oro, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos, ¿cuánto tú te tardas o cuándo se tardan ustedes en neumología en hacer todo este abordaje? Pues realmente es muy rápido. La espirometría pues se puede hacer en la misma consulta y el resultado es instantáneo, en ese momento lo tenemos. Y las otras pruebas también, a esas sí hay que ir a un laboratorio de fisiología pulmonar, pues a lo mejor es el agendar la cita y que te den a 3 días, no sé, digo, no suelen ser muy largas. Uh-huh. Pero son estudios que todos se hacen en un ratito y el resultado se tiene al momento, cuando mucho 24 horas después. Entonces es un abordaje realmente rápido. Uh-huh. ¿Y los pacientes tienen que tener alguna preparación especial? O sea, cuando le pides esto, ¿qué recomendaciones le dan? No, para la espirometría, por ejemplo, pues se recomienda que no estén en ayuno, a diferencia de muchos estudios, nada más pues haber comido, no sé, unas 2 horas antes, llevar ropa cómoda y eso es todo. O sea, es soplar en una máquina, entonces es muy sencillo, la DLCO igual,
Para la DLCO en específico se requiere una hemoglobina de ese mismo día. Entonces, pues es hacerse su biometría hemática, que también es un estudio que está en 20 minutos listo. Y nada más, ya en los raros pacientes que sí requerimos una caminata de 6 minutos o algo así, pues ya es pues ropa específica para hacer ejercicio y nada más, realmente no requieren mucha preparación. Okay. Y de disponibilidad, Fer, ¿dónde contamos? Digo, porque no todos los lugares tienen para hacer difusión. Sí. Y ahí, en Guadalajara, ¿qué disponibilidad tenemos? En Guadalajara hay en el Hospital Puerta de Hierro, el de ahí de la zona de Andares, y en el Hospital San Javier es donde tienen laboratorios un poquito más completos, privados, ya públicos, pues en Centro Médico hay un muy buen laboratorio, por ejemplo. ¿Y en el resto del país también estos estudios son accesibles en la mayoría de los lugares? No, la espirometría yo creo que sí, porque todo neumólogo tenemos espirómetro en el consultorio. Los demás no, la verdad es que creo que sí son un poco más de ciudades un poquito más grandes. Sí, no, ni siquiera neumólogos tenemos en toda la República. Sí, justo es algo que iba a comentar, ¿no? Que le ha ido creciendo la demanda, pero la realidad es que no son tantos neumólogos tampoco en el país, ¿no? Pocos. Bueno, pero como dices, la espirometría es un estudio básico y que a partir de ahí quizá es si necesitas o no los otros, ¿no? Y eso a ustedes les da mucha información y ya a partir de ahí pues ya también se puede pues informar y comunicar con el resto del equipo. Sí, la mayoría de los pacientes con la espirometría es suficiente, salvo que... Sí, bueno, en el INCAN prácticamente todos eran con espirometría. Muy poquitos ya nos apoyábamos del INER para los estudios, pero la verdad es que no son tantos los que lo llegan a requerir. Sí, no, casos muy, muy específicos. A menos que sea una cirugía muy, muy grande, o sea, sí. Pero bueno, entonces, de forma general, o sea, son estudios que son accesibles, que se pueden realizar de una forma rápida, como dices, sin una preparación especial y que pues van a dar mucha información. Sí. Porque nos comentas, ya una vez que hiciste toda esta evaluación, pues tú le informas al paciente o con el equipo médico, bueno, pues el paciente tiene tal riesgo y ya de acuerdo a ese riesgo tú puedes decir la cirugía procede o la cirugía no. Sí, normalmente, bueno, pues les mando un resumen con lo que encontré en los estudios. Omar ya ha visto mis resúmenes. Sí. Y pues sí, ahí evaluamos el riesgo. Creo que solo una vez te he dicho que muy riesgoso, pensar la cirugía. O lo que a veces es necesario, pues hacer recomendaciones. Por ejemplo, pues tratar de no usar ciertos medicamentos durante la anestesia o poner al paciente en cierta posición mientras sea posible. Entonces, a veces, pues son como sugerencias para hacer durante la cirugía y reducir el riesgo de complicaciones. Y también una vez... ya que se lleva a cabo el proceso, digo, ahí yo nomás recargaría un poquito que en cuanto a la fisioterapia también, no necesariamente si se llegan a enviar es porque necesiten condicionarse, pero a veces el que el paciente se relaciona con ciertos ejercicios posteriores a la cirugía también les ayuda. O sea, el hecho de que un paciente sepa cómo hacer ciertos ejercicios para rehabilitar su pulmón, para mejorar su capacidad, es muy bueno porque cuando ya el paciente ya está operado, es mucho más sencillo, si ya lo sabe hacer, que lo siga haciendo, porque muchas veces uno quiere enseñarles el ejercicio ya posoperados y pues si no lo sabían hacer sanos, a veces les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces ellos mismos se dan cuenta poniendo algo tan sencillo que no es lo mejor, pues, pero por ejemplo el Triflow famosísimo, que en todos los hospitales yo creo que hay, pues si lo pones... El Triflow, doctor. El Triflow es un aparatito de pelotitas en los cuales el paciente inspira y levanta las pelotitas según la capacidad que tiene. Es el famoso juguetito de las 3 bolitas. El juguetito de las 3 bolitas. Okay. Que no es el mejor, lo repito, pero, por ejemplo, si el paciente lo realiza antes de la cirugía y puede levantarlo sin ninguna eventualidad, una vez que lo enseñas, pues después de la cirugía él se da cuenta y dice, pues como que sí se deteriora un poquito, ¿no? Y entonces los permite como que incentivarse. Pongo un ejemplo nada más como muy general. Entonces ahí es importantísimo lo que comentaba Fer de la fisioterapia. Y esto para dar camino a que el papel del neumólogo no termina en nada más dar una valoración, ¿no? Al final... posterior a una cirugía, pues llevan un seguimiento también, ¿no? Importante, ¿no? ¿O cuál dirías tú que es el papel después de la cirugía? Nada más, antes de hablar de antes de la cirugía, aquí es importante como, o sea, resaltando pues como su papel preoperatorio, claro. O sea, en oncología, o sea, nosotros buscamos que el paciente pues se cure, ¿no? Entonces,
siempre hay características que vemos tanto del paciente, del tumor y de otras características que pueden influir en el tratamiento. Y eso a nosotros nos puede poner a los pacientes en dos grupos, como el que decías hace un momento. O sea, hay pacientes que a veces este término puede confundir a la gente, que es, o sea, resecable quiere decir que técnicamente tú lo puedes quitar, pero está el concepto de operable, o sea, que médicamente se puede hacer, ¿no? Entonces, por lo general, pues lo que buscamos con esta valoración es que ese paciente resecable, ver si es operable, porque ahí, si el paciente quizá es resecable, pero como decías, o sea, tiene varias enfermedades que pueden complicar o la cirugía o el posquirúrgico, pues ahí es donde se buscan otras alternativas no quirúrgicas, que también existen opciones a veces de técnicas nuevas de radioterapia o algunos ensayos clínicos o algunas otras opciones de tratamiento. O sea, a lo que voy es como que esta diferencia de los términos es importante y, o sea, como para resaltar este papel que tienen, porque muchas veces si el paciente quizá no llegó directamente con ustedes y quizá lo mandó, no sé, un médico internista o llegó directamente con nosotros porque se encontró una lesión ahí en el pulmón, pues nosotros, si no ha visto un neumólogo, pues es una de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Te tiene que ver el neumólogo, tiene que hacer las pruebas de función pulmonar. Y a veces así como de, pero pues ¿para qué? Si ahí se ve que se puede quitar, o sea, no es como que tan sencillo, ¿no? Quizás hace 20 o 30 años pues sí le hacían así, pero pues en la actualidad hay muchas cosas que se hacen antes, durante y después para que el pronóstico sea mejor. Sí, yo creo que un ejemplo muy común, pues la EPOC está muy relacionada al cáncer pulmonar, entonces hay muchos pacientes que teniendo EPOC desarrollan luego cáncer pulmonar, entonces a lo mejor, pues aunque sea una lesión pequeña y se planee una resección pues de una porción muy pequeña de los pulmones, pues la enfermedad ya no está pone al paciente en un momento en que ya no toleraría la cirugía, ¿no? Entonces sí es importante. No, y que es algo que es reversible, ¿no? O sea, a lo mejor hay un daño pulmonar obstructivo que nunca se va a cicatrizar. A lo que voy es que puede ser que esté nada más en un episodio de exacerbación. Uh-huh. Y si le das un tratamiento, pues la condición pulmonar mejora. Digo, el EPOC no es reversible, ¿no? Pero o sea, esa exacerbación que está haciendo que el paciente no sea candidato, lo puedas convertir en un paciente en mejor estado. Sí. O sea, que es algo tan sencillo que lo puede ver. Digo, que a lo mejor para otros especialistas lo vemos y pues no lo vemos tan claro, uh-huh. Pero usted lo dice, pues es obvio que está exacerbado, ¿no? Sí. O una infección o uh-huh. algo que puede ser transitorio que nos puede deteriorar la evolución, sí. ¿no? Sí, que se puede corregir antes de. Uh-huh. Y ahora sí, perdón. No, chato, está bien. Y yo nomás creo que lo que quiero recalcar, igual como tú lo estás haciendo, el papel antes de, el papel también después de la cirugía, ¿no? O sea, que al final el tratamiento o todo lo que se hace antes, una buena cirugía o una planeación no quiero decir una buena cirugía, más bien el tratamiento oncológico de un paciente. En este caso que estamos hablando de un paciente que se va a llevar a cirugía, pues no solamente la cirugía, es la planeación prequirúrgica, la cirugía y el seguimiento, ¿no? O sea, porque puede haber una muy buena cirugía, pero si no se da un muy buen seguimiento posquirúrgico, pues el paciente se puede complicar, ¿no? Y si ese paciente no lleva una vigilancia adecuada, si no lleva, al final, volvemos a los equipos multidisciplinarios, ¿no? Que si nos salimos de ese papel, pues no tenemos el resultado que queremos, ¿no? Y aquí me gustaría nada más ver cómo cuál es el papel que tú tienes o los neumólogos tienen después de un paciente, por ejemplo, que previamente se valoró para una cirugía y se lleva a cabo el procedimiento. Pues sobre todo el manejo para prevenir complicaciones, ¿no? Bueno, si ya hubo una complicación, pues a veces nos toca ahí apoyar un poquito en el manejo pero sobre todo el prevenir alguna complicación. Yo creo que de lo principal pues es el manejo del dolor, que no nos toca a nosotros, pero también como evaluar esa parte, porque un paciente que tiene dolor torácico no hace inspiraciones completas, o sea, no respira hasta el fondo y nos puede predisponer a algunas complicaciones. Hay pacientes que sus bronquios pues se cierran un poquito después de la cirugía, que tienen esa reacción pues simplemente por la manipulación, y también pues es darle manejo a eso. Manejo de secreciones, se juntan muchas secreciones en los bronquios. Uh-huh.
Entonces ahí podemos dar algo de manejo, hay pues desde medicamentos, ejercicios que podemos hacer para que todas esas secreciones no estén ahí estancadas y no nos compliquen la evolución. Entonces desde que el paciente está todavía hospitalizado, hay quien requiere algo de manejo por parte del neumólogo, y hay otros pacientes pues que ya después pueden ir, por ejemplo, a un programa de rehabilitación para recuperar su función pulmonar previa a la resección. Y es importante pues que ya después de que se va del hospital y lleve o no la rehabilitación, pues tenga su seguimiento con ustedes, ¿no? Sí. O sea, de forma estrecha. Sí, para asegurarnos pues que vuelva en medida de lo posible a tener su función respiratoria de antes de la cirugía. Claro. Y aquí no es como para poner algo para la audiencia, pues algo muy objetivo. Pues, por ejemplo, pues muchas personas no saben que se puede vivir sin un pulmón, ¿no? O sea, que puedes hacer una vida prácticamente normal con un solo pulmón, ¿no? Sí. Siempre y cuando tengas toda una valoración completa y sepamos, llegamos a ese punto en el que podemos decirte, si yo te quito un pulmón, puedes hacer tu vida normal. Pareciera como de, ¿cómo? Pues sí, o sea, efectivamente ya hemos llegado a ese lugar en el que se puede hacer esto y con unas tasas muy bajas de complicación. No, como para poner un escenario muy objetivo. O sea, de que hay diferentes formas del manejo quirúrgico, ¿no? No, sino de que, o sea, uno piensa... Hay diferente extensión de la cirugía. Exacto. Uno tiene 2 pulmones y dice, ¿qué pasa si me quitan todo un pulmón? ¿Se puede vivir? Sí, se puede vivir. O sea, siempre y cuando haya unas condiciones y una evaluación. Pues a eso voy, pues a ese grado se puede llegar. Sí. Y bueno, ahorita nos hemos enfocado mucho en la parte del cáncer de pulmón, pero también hay otro tipo de cánceres en el tórax, por ejemplo, los tumores de mediastino, que algunos se operan, o de la pleura que comentabas, que es parte también de lo que ustedes ven. O también vemos que hay pacientes que desarrollan metástasis, o sea que el tumor del sitio primario se fue al pulmón, pero que a veces es 1 o 2 lesiones y que de acuerdo al tipo de tumor se podría beneficiar también de hacer resecciones. Aquí en este tipo de escenarios diferentes, ¿su valoración cambia o hay algo que sea diferente? Pues quizá habría que ser como un poquito más juiciosos en valorar el estado general del paciente, que eso pues es algo que también hace el oncólogo y pues junto con nosotros, pero al final yo creo que es muy similar la valoración. Finalmente es... pues uno de los objetivos principales es ver con qué capacidad pulmonar va a quedar el paciente después de la cirugía. Ahora sí que en mililitros, punto y coma bien calculado, y ver si, pues básicamente si va a poder seguir respirando adecuadamente después de la cirugía. Entonces, no es tan diferente, pero creo que sí sería como evaluar un poquito más el estado general del paciente. Aquí es como comunicación ya muy directa de, por ejemplo, por poner un ejemplo, un tumor de colon que se ha ido al pulmón, cuántas lesiones son, en qué pulmón, es un solo pulmón, son 2 pulmones, es de los 2 lados, qué tamaño tienen, y eso se le explica al neumólogo y dice, bueno, cuántos segmentos o qué tienes que quitar. Y ya con eso se hace una sumatoria y dicen, ¿puede o no puede? Entonces, es un poquito más detallada a lo mejor, ¿no? La valoración, pero es muy similar. Nada más es como... dependerá, cada paciente es distinto, ¿no? Al final. Sí, o sea, es más individualizado. Porque más también, individualizado. Sí, o sea, se puede incluir si ya recibió un tratamiento sistémico o no lo ha recibido, o si lo recibió y tuvo respuesta y es lo que queda, o si después de cirugía va a recibir algo. O sea, sí, ya son escenarios más complejos. Muy complejo. Iba más como enfocado a la parte de si estas pruebas de función pulmonar que haces para un cáncer o un paciente con cáncer de pulmón, pues te sirven también para los otros escenarios. Y aquí también pues cambia también las cirugías que tú haces, porque quizá en un cáncer de pulmón le vas a quitar una parte, o sea, o el lóbulo, o el segmento, o el pulmón, pero quizá en el otro, dependiendo del número y todo, quizás haces cirugías menos extensas, ¿no? Sí, depende del objetivo, ¿no? Al final es... ahí se pueden hacer en tiempos, ¿no? Puedes trabajar un pulmón primero y al tiempo el otro pulmón. O sea, ya la verdad es que hemos ido avanzando cada vez más. Primer tiempo, segundo tiempo. Primero reta y... Hay medio tiempo y todo. No, pues es que, o sea, hay casos, sí hemos abordado casos en los que hacemos, por ejemplo, 2 lesiones únicas de germinal de ambos lados del pulmón y en la misma cirugía operan los 2 lados. Pero no es lo habitual, ¿no? Es un paciente joven, o sea, un paciente ya cuepocoso, ya quítale 2 lesiones de los 2 lados, pues no le va a ir tan bien. No, entonces hay que individualizar. Pero así es, son muchas variables. Muy bien. Y bueno, para cerrar,
¿Algún mensaje final, Fer? No, bueno, ahorita pensé en otra área de manejo que tenemos los neumólogos, pues también mucho tiempo después, y son pacientes que sí me ha tocado, pues a veces las complicaciones del manejo oncológico, ¿no? El que después de la radioterapia desarrolla algo, después de la quimioterapia, ajá. Entonces ahí esa es otro papel ahí que jugamos, otro tipo de pacientes que llegan. Uh-huh. Sí, y creo que ahora que cada vez hay más tratamientos y que a veces los pacientes se exponen más tiempo a estos tratamientos, quizá nos toca o les toca ver más, ¿no? Sí, reacciones a los medicamentos o a la radioterapia no son tan comunes, pero también pero también son de mucha ayuda para mejorar esos eventos secundarios. Sí. Y bueno, ¿algún mensaje final, Fer? ¿O algo más que se nos haya pasado y que quieras platicarnos? No, creo que sea importante. Creo que era todo. Y pues eso, que específicamente en cirugía de resección pulmonar, pues sí es importante la valoración por un neumólogo. El neumólogo nos puede decir, pues primero, si nuestros pulmones están aptos para tolerar una cirugía, nos puede ayudar a predecir si nos vamos a sentir bien y poder respirar bien después de la cirugía, y nos puede dar pues algunos consejos, asesoría y tratamiento. Herramientas, ¿no? Tanto para ir en las mejores condiciones a la cirugía como para tener una recuperación pues más óptima y más rápida. Excelente. Oye, Fer, ¿y dónde estás? O sea, por si alguien de la audiencia te quiere. Ajá. Mi consultorio está en el Hospital Santa María Chapalita, que es el que está ahí en Niño Obrero, en la colonia Chapalita. Estoy ahí en la torre de consulta, que está ahí pues mismo dentro del hospital. Ahí en el segundo piso me pueden encontrar. Muy bien. Recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Cáncer, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, @canker.oncología, en Facebook, Instagram, TikTok, en @cankeroncología en el canal de YouTube y en nuestro sitio web canker.com.mx. O nos puedes contactar vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.